Ya estamos de regreso, queridos hermanos, para continuar con nuestra programación. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato y qué cosas se hicieron de forma negativa e ilegal para poder llevar a Cristo a la crucifixión. También vamos a ver cómo mientras estos incidentes se daban, en el ínterin, el apóstol Pedro había llegado a negar a su maestro. Jesús le había advertido que tuviese cuidado porque Satanás había pedido para zarandearlo. No obstante, Pedro se descuidó, se había dormido en medio de la oración en el Getsemaní. Y ahora, llegado el momento de la prueba, no tuvo fuerza para poder soportar. Sin duda, esta es una enseñanza que nos deja consignada la palabra de Dios para que nosotros podamos estar listos y preparados con el conocimiento suficiente de lo que tenemos que hacer y que en este periodo, mientras parece haber un tiempo todavía de paz, podamos nosotros hacer el preparativo necesario a través del conocimiento de las profecías para saber cómo comportarnos en el momento más difícil de la historia que ya se avecina. Así que al igual que en los días de los discípulos, somos advertidos. Y Jesús nos dice, como le dijo a Pedro, me negarás 3 veces. Por eso es el tiempo cuando cada uno de nosotros tiene que escudriñar ya todos los asuntos proféticos para evitar que nos pase lo que le pasó al apóstol Pedro. Finalmente veremos cómo se cumplieron las escrituras del Antiguo Testamento para que Jesús tuviera que ser entregado por nosotros como sacrificio. Pero en todo eso vamos a ver quién estaba de parte del bien y quién estaba de parte del mal, y cómo las leyes que se habían hecho los seres humanos chocaban directamente con las leyes de Dios dentro del comportamiento correcto y justo. Y lo ilegal llegó a tomar dominio, a pesar de que se notaba con claridad la ilegalidad y que se notaba el contraste de lo ilegal en la justicia de Cristo. Vamos a entender esa verdad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar para poder comprender este tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy para poder comprender el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el capítulo 18 de San Juan nos habla acerca de la negación del apóstol Pedro. En el versículo 15 nos dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Sin duda el discípulo del cual se está hablando era el apóstol Juan, el más joven de todos los discípulos, conocido del sumo sacerdote. El apóstol Juan se había manifestado abiertamente como seguidor de Jesús, no se escondió, no negó en ningún momento que él era un seguidor de Cristo. Y por lo tanto lo dejaron entrar porque era una ley que daba libertad para que cualquiera de los que quisieran saber cómo se llevaba a cabo, pues el desarrollo del juicio pudiera participar en ese momento o ver. Así que entonces, en base a esa ley fue que Juan entró. Y ahora Juan, manifestándose abiertamente, salió hasta afuera para ver a Pedro y dejarlo entrar. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 16. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es decir, que Juan logró que la portera pudiera dejarlo pasar a Pedro. ¿Por qué? Bueno, Juan se había manifestado, repito, como un discípulo de Cristo y como tenía influencia con el sumo sacerdote, sin temor fue a pedir permiso para que pudiera entrar Pedro y lo logró. Pedro, habiendo visto eso, debió haber tenido más confianza y seguridad al saber que Juan se había manifestado y no le había pasado nada, que todo estaba tranquilo. Sin embargo, Pedro comenzó a dudar y trató de aparentar como que él no era un discípulo de Cristo. Una de las peores cosas que le puede pasar a un cristiano es esa, cuando ya muchos lo conocen, ya muchos saben quién es él, ya algunos lo han visto, lo reconocen.
Entonces el cristiano no tiene por qué esconderse, ha de tener que manifestarse. Y sobre todo, en tiempos de crisis y de persecución, es cuando el cristiano debe darse a conocer y no esconderse. No puede decir en ningún momento, yo no puedo hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque eso va a chocar con lo políticamente correcto. Va a chocar con la sociedad, va a chocar con los dirigentes de la iglesia. No puedo decir eso. Sé que están en lo justo y en lo razonable quienes dicen la verdad, pero no puedo ponerme de parte de ellos porque entonces me pueden echar de la iglesia. Me van a decir que soy un fanático, me van a tomar como que soy un divisionista y luego voy a quedar mal ante la sociedad. Qué vergüenza que vayan a decir de mí de repente en mi trabajo que soy un fanático. Van a ir a molestar a mi jefe diciéndole, por favor, no escuches a esta persona, bótala de tu trabajo porque en la iglesia es rebelde, no quiere hacer caso a la voz de los dirigentes. Y esa cobardía hace que miles pierdan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque terminan por negar a su maestro en vez de testificar en favor de él. ¿Cuántas personas hay a través de todos los tiempos? En la Edad Media, cuando los reformadores se levantaban para proclamar el Evangelio, mientras que el sistema del papado se oponía a la predicación de la verdad, miles de aquellos que escuchaban el Evangelio que predicaban los reformadores sabían que era verdad, pero no querían manifestarse por temor a ser echados de sus puestos, por temor a ser mal vistos por la sociedad. No querían reconocer la verdad abiertamente. Pero en sus corazones ellos decían, sí, yo sé que es la verdad, pero no servía para nada eso. ¿Por qué? Porque Cristo había declarado, el que no me testifique delante de los hombres, tampoco le testificaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. No basta con que tú digas que crees la verdad. No basta con que tú estudies la Biblia y digas, yo ya conozco, para mí es esa verdad, no tengo que hacer proselitismo, no tengo que compartirla. Eso es solo para mí, no basta. Si haces eso, estás igual que Pedro. Pedro conocía quién era Jesús, sabía que Jesús era el Cristo. Lo había declarado días antes. Había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, Pedro sabía muy bien, pero se guardó la verdad dentro de él. No la manifestó, no se publicó, mientras que Juan sí lo hacía. Y por esa razón, por haber tenido vergüenza, por haber tenido temor al momento en que estaba pasando por la crisis del arresto de Jesús, entonces se retrajo. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el texto. Verso 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Y qué sucedió? Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Verso 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Bueno, en el momento que Pedro negó a Jesucristo, los evangelistas nos dicen en los otros textos de San Lucas capítulo 23, nos cuentan acerca de cómo Pedro hasta echó maldiciones e imprecaciones para declarar que él no era seguidor de Jesús. La gente sabía que los seguidores de Jesús tenían un lenguaje distinto. Sabían que estos seguidores de Jesús habían dejado de hablar blasfemias, de decir malas palabras. Por eso los reconocían rápidamente por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por su cortesía, porque eran personas que se iban educando de acuerdo con las normas de Jesucristo, y toda esa cortesía que iban aprendiendo era para lograr que la gente pudiera acercarse con confianza a ellos. Entonces la gente, cuando los escuchaba y veía que eran personas amigables, que tenían respeto por los demás, entonces la gente se les acercaba y les preguntaba y querían saber de la salvación. Un cristiano manifiesta sus actos de cortesía no solamente porque el cristiano diga, quiero ser buenito, no,
sino porque son los medios que manifiestan el verdadero amor. El amor es querer ayudar a los demás para que todos puedan entrar en el camino de la vida eterna, de la salvación. De tal manera que el cristiano forma su personalidad para adaptarse a la armonía que existe entre los seres del cielo y también la que debe haber con sus prójimos. Eso se llama adaptación. No lo hace porque lo siente, sino porque este es el medio de poder lograr la armonía entre todos, hasta que se pueda llegar a crecer al punto de entender el porqué de cada cosa de las que se tienen que hacer. De manera que por las leyes de la causa y el efecto el cristiano puede darse cuenta de cómo armoniza con los demás. Jesús les enseñaba esto a los discípulos, por eso les decía, haced con los demás lo que queréis que con vosotros hagan ellos. Esa era la regla de oro principal de todo. ¿Y qué cosa es lo que había que hacer para que los demás pudieran armonizar? No iba a ser lo que a ellos les salía de valores y sentimientos. Jesús nunca abogó por los valores, jamás de los jamases, nunca en su vida abogó por los valores, porque sabía que los valores solamente salían del ser humano en base a sus propias ideas y razonamiento individual. Y Dios no quiere eso, porque todo aquello que sale del hombre está mezclado con egoísmo. Los mejores sentimientos del ser humano están mezclados con su egoísmo. Por tanto, es imposible de poder aceptar que aquellos valores salidos del ser humano, en base a querer hacer demostraciones heroicas de su persona, en base a querer hacer demostraciones de ser un cristiano genuino, puedan valer ante Dios, porque siempre llevan al fracaso. En lugar de eso, Jesús abogaba por los principios. Los principios están basados en reglas, en leyes de causa y de efecto, donde cada acción va a producir una reacción. Por tanto, Jesús enseñaba a sus discípulos a que tuvieran que practicar los principios. Les enseñaba con su ejemplo y con sus palabras cómo cada acción tenía una reacción en los seres humanos. Y es por esa razón que Jesús quería que sus discípulos manifestaran exactamente la forma de comportamiento de él. Y la gente que estaba alrededor sabía que los discípulos siempre estaban queriendo imitarlo a Jesús en todo. Por eso le decían cristianos, pues, ¿no? Porque eran mucho imitadores de aquel que se dijo ser el Cristo. Muy bien, el hecho es que entonces reconocieron a Pedro por esa forma de ser de él. Y se acercaron y le dijeron 3 veces, ¿no? Te conocemos por esto y por esto. Así que Pedro tuvo que negar ya con maldiciones para que se pudiera decir que él no era un discípulo. Solo así pudieron quedarse quietos y tranquilos los demás para poderle creer a Pedro. Pero Pedro sabía muy bien ahora lo que había hecho cuando el gallo cantó. El canto del gallo fue claro y fue un llamado de atención. Inmediatamente Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y corrió a llorar. Estaba de veras arrepentido, porque ahora se había dado cuenta que gracias a la palabra que Jesús le había dado, le había advertido de antemano, se había cumplido. Solo cuando las palabras de Cristo se cumplen, el hombre puede llegar a creer. San Juan 14:29. Os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Y entonces el apóstol Pedro ahora se dio cuenta de que no podía confiar en sí mismo. Y humildemente pidió ayuda al cielo. Se arrepintió de todo su corazón. Y por eso, después de que Cristo resucitó, para darle consuelo y paz a Pedro, mandó a sus discípulos a que dijeran, vayan a decirle a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Jesús quería fortalecer a su discípulo ahora. Y sin duda Jesús había aceptado el arrepentimiento de Pedro, porque Pedro, por las palabras de Jesús, reconociendo lo que Cristo le había advertido, fue y buscó la reconciliación. La mirada de Jesucristo, el momento que negó Pedro a Jesús, fue suficiente para ayudarlo, porque Jesús se quedó mirándolo a Pedro en ese momento, como recordándole, te lo dije Pedro, ¿te das cuenta ahora? Sin duda, esta lección es para nosotros. Debemos aprender, al igual que Pedro, ahora, antes de que nos suceda a nosotros, que tenemos una advertencia que Cristo ha declarado,
que cuando Él esté por venir por segunda vez, debemos de estar velando, debemos de estar atentos al canto del gallo. Así es como lo advirtió en el libro de San Lucas, capítulo 21, que debemos estar atentos al canto del gallo, que no vaya a ser que neguemos en medio de las señales del fin a Jesucristo. Es increíble cómo, en medio del cumplimiento de las profecías finales, a pesar de que cada día que está pasando está mostrando un cumplimiento de las profecías, hayan muchos aún en el pueblo de Dios que no quieran saber nada con las profecías ni con la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es sorprendente, a pesar de que se está repitiendo la historia. Muy bien, una vez que este incidente ocurre, entonces, al otro día, como ya era muy de mañana, deciden llevar a Jesús ante Pilato. Después de haberse reunido todos, como ya lo habíamos leído en San Lucas capítulo 23, ¿no? Se reunieron y entonces Jesucristo fue nuevamente interrogado. Vamos al libro de San Lucas capítulo 23 y leamos un poco de eso para poder ordenar lo que sucede después en la presencia de Pilato. San Lucas capítulo 22, versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Fíjate lo que dice ahora acá. ¿Por qué volvieron a traer a Jesús de mañana al concilio? Ya todos se habían disipado y estaba todo listo para llevarlo a Pilato, para de una vez ya declarar que la sentencia había sido dada sobre Jesús. Acuérdate que ya el sumo sacerdote había rasgado sus vestiduras como habíamos estudiado y que era una violación abierta de la ley, y había declarado que por eso Jesús era un blasfemo y que por lo tanto había que darle sentencia. Sin duda esto fue ilegal, porque en el acto mismo que había hecho Caifás quedaba sentenciado a tener que ser inmediatamente muerto por haberse roto la vestidura. No había ley que apoyara las ideas de Caifás, sino tradiciones que ellos habían inventado. Pero la palabra del Señor era clara cuando decía que no se rasgaría la vestimenta del sumo sacerdote que representaba el carácter del Mesías. Los judíos habían esperado por años al Mesías. Así que si un hombre por ahí aparecía diciendo yo soy el Mesías, ellos no podían atacarlo. No podían decir, miren este loco, ¿cómo va a venir a decir que es el Mesías? No podían. Si hacían eso, estaban rompiendo por completo su creencia. Imagínate en esto. Se ha dicho que pronto Cristo va a venir por segunda vez. El día que se rompe el cielo y que se vea que el Rey de Reyes viene con millones y millones de ángeles, tú no podrías decir, ahí viene un loco, dispárenle, mátenlo al alienígena ese. No puedes decir, porque dirías algo absurdo, algo que no tiene sentido. ¿Por qué dirías eso? Si por años tú como cristiano sabes que la Biblia dice que Cristo va a venir, eres de su pueblo. Por tanto, tú siendo de su pueblo, cuando veas que suceden los acontecimientos de la Biblia, tú dirás, este es nuestro Dios a quien hemos esperado, con Él viviremos y Él nos llevará. ¿Sabes cuando Satanás va a venir en la forma de Jesús? La Biblia te dice que no será visto mundialmente, que solo será visto en algunos sitios. Por eso se dijo, cuando os digan que esté en el desierto no salgáis, o en los aposentos no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Sabiendo tú eso, entonces te preparas para la llegada, porque eso es parte de tu fe, de tu creencia. Así también los judíos de hace 2000 años sabían que tenía que venir el Mesías en cualquier momento. Ellos sabían las profecías de que en un momento de la historia aparecería el libertador. Así que cuando este libertador apareciera, ellos debían inmediatamente estar atentos a esa aparición. Y cuando Jesús les dijo, yo soy el Cristo, cuando citaba a su Padre, ellos no debieron en ningún momento decir, este es un impostor. No debieron haber hecho eso. Inmediatamente debieron correr a las Escrituras para cotejar lo que Jesús decía, para ver si todo lo que hacía estaba en armonía con lo que se decía del Mesías, del Cristo que llegaría. Pero contrario a eso, esta gente
Inmediatamente lo negó, lo tachó de impostor, se opuso a él, a pesar de que todo lo que Jesús hacía estaba de acuerdo con las Escrituras. Y Jesús los ayudó todavía, como a decirles, a ver, ¿ustedes no han esperado al Mesías por años? Ya pues, ahora se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Ese día debió haber sido de alegría y de haberle dicho, tú eres el Mesías, y a ver, por favor hermano, siéntate, vamos a empezar. Y a verificar las Escrituras, dónde había nacido, de quién era pariente. Nada de eso hicieron. Esta gente absurda, inmediatamente, cuando Cristo dijo eso, le quitaron los rollos, lo sacaron de la sinagoga y lo quisieron despeñar. Esa es una ignorancia pero escandalosa. ¿Cómo era eso posible? Las demás naciones mirarían esas cosas y dirían, bueno, esta gente por años dijo que vendría un Mesías. Lo han esperado. Y ahora cuando un tipo viene y dice, soy el Mesías, lo quieren matar. ¿Qué cosa significa esto? Eso dirían los paganos. Es que eso no tiene sentido. ¿Cómo? ¿En qué estaba mal lo que Jesús decía? Le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? Le dijo el sumo sacerdote. Jesús le dice, tú lo has dicho. Ya pues, está preguntándole eso y Jesús está respondiendo. ¿Qué querían que diga? ¿No soy? Entonces no tendría pues sentido. Si ellos esperaban al Mesías y estaban preguntando si era el Mesías, Jesús respondió por eso y dijo, sí, yo soy. Esperaba que con eso todos ellos dijeran, a ver, vamos a ver pues si eres el Cristo, te vamos a probar, porque hay escrituras que hablan acerca de cómo va a ser el Mesías. Pero no, estos irrespetuosos, ignorantes extremos, totalmente absurdos, no, ya no hay términos para mencionar a este tipo de gente. Por más que le estuvo diciendo Jesús, yo soy el Cristo, tú lo estás diciendo, es así. Nada, contrario a eso todavía lo niegan. La pregunta es, ¿sobre qué base lo negaban? ¿Qué cosa? ¿El sumo sacerdote era un Dios como para poder leerle los pensamientos a Jesús y decir, tú no eres el Cristo? ¿Por qué lo negaba? ¿Sobre qué base afirmaba que Jesús no era el Cristo? ¿Cuál era la razón para negarlo? Era absurdo, no tiene sentido. ¿Por qué todo ese Sanedrín decía que Jesús no era el Cristo? ¿En base a qué pruebas? ¿Qué tenían en las manos para poder demostrar que Jesús no era el Cristo? ¿Te das cuenta que esta gente, por haber dejado de seguir las leyes y el conocimiento, e irse tras los sentimientos, las emociones y la creencia de ser superiores, porque esta gente se creían superiores, estos dirigentes pensaban que porque tenían el puesto ya eran iluminados de la nada, ¿no? Ah, ya tienes el puesto, ya te pusieron las manos en la cabeza, ya te has iluminado, ya de por sí tú te vas a dar cuenta quién es el Cristo y quién no lo es. Absurdos, ininteligibles. Como dijéramos en este tiempo en términos modernos, descerebrados, increíblemente. Pero la historia se ha venido repitiendo a través de todos los tiempos. Pasó con Juan Hus, pasó con Calvino, pasó con Lutero, pasó con William Tyndale, pasó con todos los seguidores de Cristo y pasará hasta el final del tiempo, porque la historia se repite. Así fue entonces, como esta gente se acercó y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Verso 67, dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, ya no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Ahora fíjate lo absurdo de esto. Jesús ya pues al final, bueno, si ustedes dicen que lo soy, pues ahora ustedes lo están diciendo. Ah, ya, muy bien, acaba de decir que es el Cristo, hay que matarlo por eso. Momentito, ellos son los que estaban diciendo, Cristo les dijo, vosotros decís que lo soy. Bueno, entonces si hay que matar a alguien porque se está diciendo el Cristo, ellos lo estaban diciendo. Entonces, ¿a quién había que matar? Pero ni eso entró. Ellos ahora están sentenciados. Esa gente que crucificó a Cristo en esa ocasión, que dio esta sentencia, aquellos que no se volvieron de su camino, se perdieron para siempre. ¿Por qué? Porque esto era fácil de entender. Ellos estaban dando sentencia contra un hombre que se decía ser el Hijo de Dios, el Cristo. Y ellos ahora eran los que decían que él era el Cristo, porque Cristo inmediatamente les dio la vuelta al asunto y les dijo, ustedes me están diciendo, yo ya no.
O sea, ustedes son acá los sentenciados. Den su sentencia. Y se dieron la sentencia de inmediato. Y a pesar de que se dan su sentencia, ni eso cumplieron. Tanta era su cobardía que ellos no pensaban ir a la cruz, pero sí pensaban mandarlo a la cruz a Cristo. Sorprendente. Y entonces, después de que muy temprano hacen eso, ahora se van hasta Pilato, ¿no? Y se presentan ante él. Capítulo 23 de San Lucas, versículo 1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Miren, toda la muchedumbre de ellos, ¿eh? Si esta gente no andaba sola. No iba solamente el sumo sacerdote diciendo, a ver, estoy viniendo a presentar, porque era tan cobarde que no lo haría. Ellos siempre iban en grupo, pero sí querían que la otra persona estuviera sola. Ya, tú solito vas a contestar, por favor pasa acá a la reunión de todos los dirigentes. ¿Para qué? Para que aquí se te tenga que juzgar. Increíble. Es increíble cómo a muchos cristianos a través de todos los tiempos, desde los tribunales de la Inquisición, decían, que entre solo, ya, ¿te retractas o no? Solo di sí o no, no queremos escuchar más de ti. Sí, pero las Escrituras dicen, ya sabemos lo que las Escrituras dicen, ya sabemos que tú usas la Biblia. Solo di sí o no. Los cobardes siempre se manifestaron así. Eso es cobardía, no querer enfrentar la demostración de la luz, la demostración de la verdad. En cambio, el que es de Dios inmediatamente se sienta y escucha, porque el sabio oye y de acuerdo con lo que oye juzga. ¿Juzga acaso nuestra ley si primero no entiende de un hombre lo que ha dicho o hecho? San Juan 7:51. Tal es así que entonces, estos en multitud llevaron a Jesús ante Pilato. Y Jesús estaba solo, físicamente hablando, porque estaba con todos los ángeles de Dios y el Padre, pero físicamente hablando estaba solo. En cambio ellos estaban en muchedumbre. ¿Por qué? Porque solos nunca pueden nada. Jamás han podido. Nunca podrán. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Solo cólera, envidia y maldad. Eso es todo lo que tienen. Pilato se dio cuenta de inmediato. Pilato no era ningún tonto. Era el gobernador puesto por Roma. A cualquiera no se le ponía así. Ellos veían quién era entre ellos el más astuto, el más sabio, y a esos los ponían dirigentes, porque decían, este va a tener dominio sobre el pueblo, va a saber cómo poderlo conducir. Entonces Pilato sabía bien. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora fíjense en esto. Estos hombres eran tan mentirosos como la misma mentira. Así de simple. Fíjense que ellos ya habían hecho un juicio contra Jesús y habían decretado que Jesús era entregado por llamarse el Hijo de Dios. Pero sin embargo van ante Pilato y le dicen que es otra la acusación. ¿Qué cosa le dijeron? Este prohíbe dar el tributo a Roma. Y encima se dice que él es el Rey, el Cristo. El ungido, el llamado para poder gobernar. Muy bien sabían ellos que Pilato estaba defendiendo al gobierno romano y que habían leyes en Roma que inmediatamente daban sanción a aquellos que querían atribuirse el lugar del César, a quien tomaban ellos como el divino César, como que fuese la representación de Zeus en la tierra. Increíblemente. Y entonces estos astutos, ¿cómo cambiaron rápido el tenor de su acusación? Porque ellos dijeron, si vamos ante Pilato y le decimos que este hombre se dice ser el Hijo de Dios y que por blasfemia lo estamos sentenciando, entonces inmediatamente este Pilato nos va a retroceder y nos va a decir, por favor, vayan con sus fanatismos a su nación. ¿Ustedes creen que hay que jugar? Júzguenlo de acuerdo con sus leyes y no me molesten a mí. Sabían muy bien. Así que, astutamente, estos presentaron el cargo de acusación distinto. Pero más aún, ellos no querían ensuciarse con la sangre de Jesús. Mancharse las manos, llamémosle así. Estos querían que los romanos tuvieran que asesinar a Jesús para que ellos finalmente sean los acusados del crimen. ¡Qué astucia! Y por eso fueron con esa acusación. Fueron a decirle a Pilato, este hombre induce a no dar el tributo.
Y encima se quiere poner de rey, es decir, quiere quitarle el puesto al César. Esas eran ahora las acusaciones ante Pilato. Todo lo cambiaron. O sea, al final ellos iban a salir limpios de polvo y paja, como que jamás ellos hubieran sido culpables de que asesinaran a Jesús. Que el asesinato de Jesús no iba a ser por el cargo que se le había dicho de blasfemia de ser el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque toda la nación, todos los que no estuvieron presentes el día en que los sacerdotes y dirigentes judíos estaban llevando a cabo su latrocinio, su falso juicio, a los días se hubieran dado cuenta de que Jesús no había tenido ningún cargo de culpabilidad al decir que era el Hijo de Dios. Porque, imagínense, si estos dirigentes hubieran salido y hubieran dicho al pueblo, querido pueblo, hemos juzgado a Jesús porque se dice ser el Hijo de Dios, así que es un blasfemo. Entonces todo el pueblo hubiera dicho, un momentito, a ver, ¿cómo está esto, Caifás y Anás? ¿Cómo van a venir ustedes a decir que porque Jesús se llama el Hijo de Dios, por eso lo tenemos que crucificar? Y que es un blasfemo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no es el Hijo de Dios? Si por años hemos esperado que llegue el Hijo de Dios, ninguna blasfemia está cometiendo el hombre. ¿Por qué? Solamente está diciendo lo que las profecías dicen. Todo lo que nos queda es probar a la ley y al testimonio si el hombre está en lo correcto o no. Pero no puedes venirnos pues a decir, vamos a crucificarlo porque ha blasfemado diciéndose ser el Hijo de Dios. Absurdo. Sin sentido. Es como que tú vas ahora y dices al mundo, mi religión es la verdadera, las demás son falsas, y que por eso te quieran crucificar. ¿Por qué? Si hay libertad de expresión. Tú no estás diciendo nada malo, porque la Biblia dice que hay una sola religión que es verdadera, así que cualquiera puede decir que su religión es la verdadera. Todos son libres de decirlo. Tú no puedes acusarlo al otro y querer decir, ahora te vamos a crucificar por decir eso. No puedes. Todo lo que puedes hacer es demostrarle con la Biblia qué cosa es la verdad. Y si su religión resiste la prueba, es la verdadera. Y si no resiste la prueba, es la falsa. Y si él quiere seguir creyendo, a pesar de que le demuestras que está en el error, que él esté en la verdad, eso tampoco es digno de que lo crucifiques, por favor. ¿Por qué? Porque ¿qué tal eres tú, más bien el terco? ¿Por qué no se te crucificaría entonces a ti? Tiene sentido, pues es absurdo. O sea, todo esto es sin fundamento. Pero bueno, fueron ante Pilato y lo acusaron de todo esto. Así al final ellos pensaban salir limpios, ¿no? Y que Pilato ahora sea aquí el criminal. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Ahora, de hecho, cuando Pilato pregunta si Jesús es el rey de los judíos, era a causa de lo que estos hombres, los dirigentes religiosos, le habían dicho. Es decir, entre los judíos, por años se había esperado al gran rey que llegaría. Así que entonces Pilato le preguntaba en ese sentido a Jesús. No le estaba preguntando en el sentido de decirle, o sea que tú eres el rey, tú eres el que va a reinar toda la tierra, acá va a venir a derrotar a Roma. No le estaba preguntando en ese tono, sino de acuerdo con la creencia judía. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Ahora, cuando a Jesús le está diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contesta que sí es el rey de los judíos, en ningún momento Jesús está siendo una persona que se está atribuyendo el tremendo poder, un fanático loco que está diciendo por ahí, sí soy el rey. No. Sino que entre los judíos se sabía que el rey que vendría, el Mesías, iba a ser el que tuviera las características que se cumplían de la profecía y del tiempo. Jesús sabía que en él se habían cumplido esas profecías. Ya habíamos estudiado que Jesús a los 12 años, cuando fue al templo, reconoció su misión. Y a medida que fue pasando el tiempo, la revelación comenzó a llegarle a través de Juan el Bautista, quien dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo fue a dar su inicio hasta el desierto para cumplir las palabras del Señor en relación a quien iba a ser el Mesías. Así, de esa manera es como Cristo ahora estaba seguro de que él era el Mesías. Por el testimonio de las profecías de los tiempos, todo testificaba. Su nacimiento, etc. Bueno, no vamos a entrar en eso porque ya hemos hablado de esas profecías.
Entonces, sobre esas bases, obviamente, Jesús decía, ya, entonces sí soy el rey. ¿Por qué? Porque sí se cumple en mí toda la profecía. Sabía ahora que era el Hijo de Dios. Estaba todo claro. Todo estaba dentro de la normativa. Entonces, cuando se le preguntaba a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo lógico es que respondiera, exactamente, ese soy, para eso he venido. No estaba diciéndolo en tono burlesco, no estaba siendo triunfalista, nada de eso. Jesús estaba respondiendo dentro del lineamiento. Es como que tú has terminado de estudiar medicina y de pronto hay 20 personas a tu lado, ¿no? Y alguien dice por ahí, allá hay un doctor, y tú eres ese doctor, ¿no? Y se acercan a ti y te dicen, ¿eres tú el doctor? ¿Qué le vas a responder? ¿Te callarías? Dirías, no, es que yo soy muy humilde. Claro, he terminado toda la carrera de medicina, pero yo no me diría doctor. Claro, me han dado el cartón de doctor, pero no me diría doctor. Claro, curo, pero no me diría doctor. Claro, opero, pero no me diría doctor. ¿Dirías eso? No tiene pues sentido. Igual cuando a Jesús le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, yo soy, tú lo dices. Con esa sencillez. O sea, eso no había que ni siquiera discutirlo. Jesús solamente estaba presentando sus credenciales de quién era. Eso no era ningún pecado, eso no era digno de tener que asesinarlo, no había nada en eso, nada de negativo. No era decir este es un loco por ahí que tiene las ideas de ser un rey, no. Sencillamente estaba cumpliendo con lo que él sabía de sí mismo, con lo que él conocía. Era su profesión. ¿Cuál era la profesión de Cristo? Rey. Así de sencillo, no porque alguien lo hubiese coronado. A Jesús nadie le había puesto todavía corona. Nadie lo había ungido como lo hicieron con David, con los demás reyes. Nada. Sin embargo, ya estaba en la posición de rey por las características que daba la profecía acerca de él. Así que Jesús contestaba con esa seguridad, con la seguridad de estar haciendo la voluntad de su Padre. Con toda la humildad del caso, Jesús, con toda la inocencia, llamémosle así, del caso, contestaba y decía, sí, yo soy ese rey. O sea, nada negativo había hecho. Como nacer del rey, ser el príncipe. Te pregunta, ¿eres tú el príncipe? Sí, yo soy el príncipe. Eso no es ningún pecado. Así que entonces eso pasaba frente a Pilato. Vamos al libro de San Juan. Libro de San Juan, y ahora nos vamos al capítulo 18. Y al versículo 28, donde se sigue hablando de Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron, los judíos, en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estos eran tremendos, ¿no? ¿Cómo cumplían al pie de la letra de no entrar al pretorio para no contaminarse con los romanos? Pero cómo habían pisoteado las leyes toda la noche juzgando a Jesucristo con puras mentiras. Estos pues eran unos hipócritas consumados, ¿no? Como para algunas cosas sí se decían ser celosos, ¿no? Somos celosos del cuidado de la iglesia, la organización, el templo. Pero cuando hay que cumplir con los demás lineamientos, todos los pisotean. Ni les importa, ¿no? Todo el tiempo pasan atacando a los que quieren defenderla. Alguien se levanta a decir, la palabra de Jehová dice así, el alimento tiene que ser así, así tiene que ser el vestido, así tiene que ser el cristiano, así se tiene que guardar el sábado. Y comienzan a este fanático, loco, absurdo, está fuera de la organización, bótenlo, sáquenlo de la iglesia, pero luego se hacen los celosos por el cuidado de la iglesia. Esto es increíble. Eso hacían estos hombres. Y los más fanáticos decían, estás insultando a los dirigentes, los estás maldiciendo, los estás maltratando. Esta gente solamente era lista para querer encender fogata, fuego, para querer hacerle creer a la gente lo que no era. Eran hábiles artistas, por años se habían preparado para saber contrarrestar la verdad. Y los incautos caían en su trampa por no haber estado buscando la verdad y la luz. Aquellos cristianos que se han descuidado del conocimiento de la palabra se opondrán a la verdad en estos últimos días como se opusieron a Cristo. Se repetirá la historia. Esto es increíble. Y los fariseos modernos atizarán a la gente para que no crean en la verdad. Increíblemente. Bueno, sigue diciendo, verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora,
Debido a las acusaciones absurdas que estaban trayendo, Pilato pues rápidamente comprendió lo que estos querían decir. Sabía que estaban buscando simplemente un pretexto para deshacerse de Jesús. Y sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 30, respondieron ellos, escuchen la respuesta de estos hombres, estos eran tremendos. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Estos pues eran así, ¿no? Ellos hablaban nomás y se lanzaban a decir, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. ¿Sobre qué bases? ¿Cuáles eran las pruebas? ¿Qué cosa había hecho Jesús para ser malhechor? ¿Curar enfermos? ¿Resucitar muertos? ¿Predicar el evangelio? ¿Chocar con las leyes judías de las tradiciones hechas por estos hombres? ¿Eso era ser malhechor? Para ellos sí. ¿Por qué? Cuando Jesús sanaba a los enfermos, entonces los enfermos se venían con él y se daban cuenta de la maldad de aquellos hombres que no querían saber nada con la verdad. Se oponían a las curaciones sencillas que enseñaba la palabra del Señor y defendían lo que ellos llamaban su nueva medicina, su nueva creencia basada en mezclas de brujería y hechicería. Eso es lo que defendían. Entonces, cuando Jesús sanaba, se les venía abajo todo su negocio. Obviamente, estaban defendiendo a las ciencias humanas, pero no defendían a los escritos de la palabra, los remedios fundamentales. Hoy tenemos 8 remedios. Nada de eso habla. Tú nunca les escuchabas hablar de ese tema a esos dirigentes. Pero ¿cómo venían el rato que tenían que hablar de curación? La ciencia tiene la razón, decían, ¿no? ¿Y los 8 remedios? ¿Alguna vez has escuchado a ese tipo de personas hablar sobre los 8 remedios fundamentales? Ni siquiera los mencionan, los pisotean, pero sí quieren defender lo mundano. Así veían que la influencia se les venía abajo y decían, este Jesús está haciendo cosas que nos va a echar abajo el negocio. Tremendos. La corrupción era tremenda. Eso era lo que hacía que renegaran contra Jesús. Así que nada malo había en lo que hacía Jesús. Pero estos hombres dijeron, si no fuera un malhechor, no te lo traeríamos. Así, ¿sobre qué base? ¿Qué tal ellos eran los malhechores? Bien, Pilato pudo haber dicho, muy bien, vamos a ver quién es el malhechor acá. Siéntense, por favor, Anás, Caifás, siéntense a ese lado. Jesús, siéntate a este lado. Vamos a ver. A ver, comencemos a hablar. ¿Qué tenemos de Jesús? Hubieran sacado el rollo. Cura enfermos todos los días, predica de su evangelio que ellos tienen, de que Él es el Mesías, porque las profecías lo dicen, bueno, según sus creencias. Y más aún, este hombre ha resucitado muertos y se ocupa de ayudar a todos los necesitados, a los huérfanos, a las viudas y a los humildes. Muy bien. Ahora, leamos por favor de Caifás y de Anás. Estos deben de ser más regalones, pues, ¿no? Y entonces leían de Caifás y de Anás. Bueno, estos han sido cogidos muchas veces matando gente para subir a los puestos, han pagado dinero para poder tener el puesto que tienen, han llegado a los puestos altos haciendo trampas, mentiras y engaños. Muy bien, Pilato hubiera dicho, ya está, ya hemos leído los cargos acá de ambos, vamos a ver quiénes son acá los que deben ser ajusticiados. Inmediatamente todos hubieran dicho, por favor, crucifiquen a Anás y a Caifás, ya no queremos verlos más. Pero no, eso no se hizo, eso hubiera sido lo correcto, eso hubiera sido el debido proceso. Pero no se hizo eso. ¿Por qué estos hombres venían a acusarlo a Jesús? ¿Bajo qué autoridad? ¿Con qué permiso? ¿Por qué ellos venían a acusar? ¿Solo porque tenían el cargo había que creerles? ¿Por qué? ¿De dónde habían sacado esa mentira? Nadie que tiene cargo es digno de ser creído más que aquel que no lo tiene. Eso es mentira. Toda persona humana tiene los mismos derechos. Así que aunque se juntaran todos los dirigentes de la tierra para acusar a un solo hombre, eso no es ninguna base, ninguna prueba para tener que aceptar la acusación que den. Eso es lo que aprendemos de la lección de Jesús. Estamos viendo que este grupo conspiró contra un solo hombre. Eso fue a causa de que las leyes no fueron aplicadas con justicia. Las leyes de Dios existían, pero estos se habían hecho sus tradiciones. Sigue diciéndonos más el texto.
Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Bueno, ¿por qué ahora Pilato les dijo: júzguenle conforme a su ley? Bueno, porque lo que estaban acusando a Jesús no tenía ni pies ni cabeza para el romano. No pegó el engaño que quisieron hacerle. Y encima estos habían dado un testimonio que solitos habían caído en su trampa, porque la mentira siempre es así. Fíjate lo que le dijeron. San Lucas capítulo 23 nos relata el hecho. Vamos a ver qué fue lo que pasó en esta ocasión. ¿Qué fue lo que dijeron estos hombres que les echó a perder todo su plan, ¿no? Ellos mismos pues terminaron echándolo a perder todo, ¿no? Muy bien. Capítulo 23 de San Lucas, versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y le respondió, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Miren esto. Pilato inmediatamente se dio cuenta. Bueno, ustedes en su creencia judía, ¿esperan a un rey? Sí, ya. ¿Tú eres ese rey? Sí, yo soy ese rey. Ya llegué. O sea, tus profecías dicen que un rey llegaría. Tus profecías declaran que ese rey tiene que llegar en este tiempo. Tus profecías dicen que podría ser cualquiera de los que nazcan aquí entre los judíos. Así es. ¿Tú eres ese? Yo soy ese. Humildemente yo soy ese. ¿Por qué? Para eso he venido, pues, ¿no? Pues tengo que conducir a este pueblo, ¿por qué? Porque es un cargo que tengo yo, una carga, como decía Pablo, que tengo que traer para llevar a este pueblo por el buen camino. Ese es mi trabajo. Para eso he nacido, para eso me he preparado, para eso he estudiado, para poder cumplir este trabajo. Muy bien, ahora le querían quitar el trabajo. Y le querían decir que no era. Pero cuando se les preguntaba a ellos, ya, muy bien, Jesús no es, ya, ¿quién es entonces? No, que bueno, pero no es él. ¿Pero cómo sabes que no es él? No, es que todo puede ser, pero ya hemos dicho que no es porque somos el Sanedrín. No, pero ¿por qué ustedes dicen que no es? Es que no queremos pues que sea. Ah, solo por eso no quieren que sea. No tenían sentido. O sea, era absurdo. Jesús, cuando tú lo ves a Jesús, no miras un loco, miras a un hombre perfectamente centrado, que está hablando coherentemente, no está diciéndose ser el Cristo porque le nació por ahí un sentimiento, un valor, sino por principio, porque conocía las Escrituras, porque sabía quién era. Así que sabía lo que estaba hablando. Pero mirabas a los otros y eran locos, porque tú les decías: a ver, danos una razón para decir que él no es el correcto, que él no trae la verdad. Solo dinos por qué. Dinos en qué ha predicado mal. Dinos qué ha enseñado contrario a la ley. Y ellos decían: bueno, nada ha enseñado contrario. Y entonces, es que es un impostor. ¿Pero por qué es impostor? Pues dinos. Es porque es impostor, pues. Tú, Anás, ¿por qué es impostor? ¿Por qué es impostor, pues? Tú, Caifás, ¿por qué es impostor? Es que es impostor. Pero da pues razones, hombre. Nada. Eran ignorantes completos. Solo querían que se impusiera lo que ellos querían porque ellos lo decían. Porque tenían dinero, porque eran los más poderosos, porque eran los más conocidos y porque tenían el carguito. Por eso había que creerles. Tamaña mentira, pobreza de inteligencia, barbaridad, puñetazo a la inteligencia. Pero así es como ellos creían. O mejor dicho, así es como ellos se imponían, porque de creer ni ellos se lo creían, ¿eh? Así de sencillo. Bueno, en fin, ellos eran así. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 4. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito yo hallo en este hombre. No me parece nada malo lo que está haciendo. Solo está diciendo su fe. En su creencia es libre, porque hay libertad de expresarse de acuerdo con su conciencia, de acuerdo con su religión, su creencia. Ahí no hay razón. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora, miren lo que empezaron a hacer. Ya se olvidaron de que Cristo era un blasfemo porque decía ser el Hijo de Dios. Ya nada de eso mencionaban. Ahora cambiaron de acusación. Ahora, esto era sin sentido, esto era otro absurdo. Estaba fuera de cabeza y fuera de ley. ¿Sabes por qué? Porque si ya se había hecho una sentencia en el Sanedrín declarando que el pecado de Cristo era decirse hijo de Dios, un blasfemo,
Ya no podían pues ellos venir a decirle a Pilato, Pilato, lo hemos juzgado por blasfemia, pero ahora que dices, también alborota, ¿no? Un momentito, señores. Pilato pudo haberles dicho, ¿no? Un momentito, a ver. ¿Ustedes qué? ¿Han venido a traer una acusación que ya han juzgado o están viniendo recién a querer hacerle el juicio acá? Ya, por favor, no me hagan perder el tiempo. Ya, ¿sabes qué? Soldados, llévense a Anás y a Caifás, me los crucifican delante de toditos, de una vez. Eso sí hubiera sido inteligente de parte de Pilato. Eso sí hubiera sido valentía de parte de Pilato y si hubiera ganado el puesto más alto. En fin, las cosas no fueron así. Las cosas fueron al revés. La cobardía de Pilato se dejó notar. Pilato pudo tener mucho en su favor porque sabía muy bien que Jesús no era digno de ser acusado de nada. Estaba consciente, pero habían jueguitos de intereses que los vamos a ver a continuación. Vamos a seguir leyendo. Entonces, cuando Pilato escucha esto, escuchen, ellos porfiaban y decían que enseñaba por Judea y todo Galilea. Esta fue el arma más grande para Pilato. De esta me libro yo, dijo. Rápido, ¿no? ¿Qué dice el texto? Entonces, verso 6. Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Rápido sacó ventaja, ¿no? Un rato, ¿es Galileo? Rápidamente dijo Pilato. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Esto fue miel sobre buñuelos para Pilato. Ahora sí dijo, me libro de este hombre. ¿Es de la jurisdicción de Galilea? Ya, llévenlo con Herodes. No tiene nada que ver conmigo. Que Herodes dé la sentencia. Fíjate cómo no quería dar ninguna sentencia a Pilato porque sabía que lo que estaba haciendo era ilegal y que eso pesaría más bien contra él. Porque llegaría el momento en que la gente se daría cuenta de lo ilegal que fue este hombre, no en materia solamente de hablar de Jesús. Estábamos hablando en materia de nación. O sea, esto le iba a costar el cargo sin duda. Por eso quiso librarse rápido. Que Herodes juzgue. ¿Y qué sucedió? Herodes, viendo a Jesús, verso 8, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Ahora, la mala predicación que le llegó a Herodes, ¿no? Aquí podemos notar otro tremendo error humano. ¿Qué sucedió? Herodes había escuchado acerca de Jesucristo, pero había escuchado de los milagros que hacía. Había escuchado de las señales maravillosas y portentosas que hacía, pero no había escuchado acerca de las enseñanzas correctas de la ley que Jesús daba. No había escuchado de Jesús que era un gran abogado y juez. Sí, en las enseñanzas de Jesús se manifestaba la claridad de ideas en cuanto a las leyes y sus cumplimientos. Esto superaba el derecho romano, superaba el derecho griego, superaba el derecho judío en tradiciones. Lo superaba. Es decir, que Jesús era más conocido por ser justo, por su justicia. ¿Ah? No justo carnalmente hablando. Él era sin pecado, limpio. Pero no nos referimos a eso, sino a la justicia de Cristo en cuanto a las leyes, a saberlas utilizar y a saberlas aplicar. Todos sabían eso. Decían, Jesús está en lo correcto. Ese hombre sí es justo, decían. ¿Por qué? Lo que está diciendo pues, está correcto, está de acuerdo con las leyes. Esa era la justicia. Entonces todos sabían eso. Herodes se había centrado en las partes milagrosas. Este hombre pues era sentimental, apasionado, emotivo, sensacionalista. Escuchaba de una persona que hacía un milagro y para él era Juan el Bautista que había regresado. Y eso que Juan no había hecho ningún milagro. El hecho es de que por el milagro, por los milagros, se alegró. Seguro va a ser un milagrito delante de mí. Entonces, cuando Jesús haga un milagro delante de mí, yo me voy a proyectar ante la sociedad y lo voy a presentar a Jesús como un gran milagrero. Y me voy a ganar la aprobación del pueblo y todos los votos van a estar en mi favor y yo voy a ser mejor rey y me van a ascender de puesto. Así que con Jesús voy a tener bastante que ganar. Tráiganlo, por favor. Quiero conocerlo.
quiero saber quién es este hombre que me puede dar harta platita. Es más, han dicho que Jesús ha multiplicado los panes. Han dicho que Jesús ha hecho que salga un estatero de la boca de un pescado. Imagínate a un estatero por cada pescado en el mar. Ya soy el más rico de la tierra. Estaba ansioso de los milagros de Jesús. Poco le interesaban las enseñanzas. Así que entonces, ¿qué pasó? Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Es que las preguntas que hacía este hombre estaban en relación a milagrerías. Jesús no tenía nada que decirle. Era como mirarlo y decir, bueno, escuchaste de los panes y los peces, ya lo sabes. Escuchaste del estatero, ya lo sabes. Escuchaste de los enfermos que se sanaron, ya lo sabes. Del paralítico que caminó, del ciego, etcétera, ya lo sabes. ¿Qué te voy a responder? No hay nada que responderte de eso. ¿Qué más te voy a decir si tú ya lo sabes? Ya Juan el Bautista te ha hablado de mí. Ya él te ha testificado de la verdad. ¿Qué te voy a decir? Ya lo has rechazado, lo has mandado a matar. Tú sabías que estaba mal lo que ibas a hacer. Te ganó Salomé, te ganó Herodías. Todo lo que te queda ahora es arrepentirte, pero yo no sé para qué me preguntas tanto. No te voy a responder nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Tan interesado estaba en los milagros Herodes, que cuando estos lo acusaban a Jesús con vehemencia, Herodes ni caso les hacía. No les daba importancia, él quería el milagro. ¿A qué hora es el milagro este hombre? No les creyó nada, ¿sabes? Porque Herodes los conocía muy bien. Con Caifás y con Anás, pues eran compañeros de las mentiras. Ellos ya se conocían muy bien, porque eran los otorongos. Entre ellos se conocían todas. Y se escondían todas porque había que defender. Oye, ¿Caifás está haciendo eso? Sí, pero cada quien sabe lo que hace, él sabe en su jurisdicción. Vayan con él, por favor. Oye, Anás está haciendo esto. Sí, Anásito, Anás, pues siempre es así, a ver, vayan con él, pues, ¿no? Se encontraban entre los tres. Sí, pues, acá Otorongo no mata a Otorongo, acá todos estamos bien, todo, no importa lo que pasa. Increíble. Sabía muy bien lo que hacía. Por eso no les hizo caso. Él sabía que ellos mentían. Poco le importaba. Él quería el poder, quería el dominio, el mando. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviárselo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Sin duda que esto fue grandioso para Pilato y Herodes. Pilato dijo, si se lo mando a Herodes, le voy a hacer creer a Herodes que yo tengo mucha credibilidad en él. Lo estoy reconociendo como una autoridad y por eso lo estoy enviando. Y Herodes, por su parte, se lo manda otra vez a Pilato para que se diga que yo humildemente reconozco que Pilato es el que tiene la autoridad y que él diga lo que hay que hacer con este hombre. O sea, Jesús fue la causa de su unión. Interesante, ¿no? Así es en todos los tiempos. Los enemigos se unen cuando ven un enemigo común. No importa que se odien, no importa que se hayan peleado toda la vida, pero ahora tenían un enemigo común, la verdad. Y contra esa verdad se van, así se matan, ese es su final. Porque el momento que atacan la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26, 27. Tremendo, ¿no? Pero así suceden las cosas. Bueno, ¿y qué sucedió ahora? Regresemos a San Juan. Y ahora entonces, cuando regresa ante Pilato, Pilato vuelve a recibir a Jesús. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fíjense ahora la respuesta de Jesús, inteligente, sabia. Cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? En base a que él estaba preguntando, no le dijo, ¿eres tú el rey del mundo? Porque si hubiera dicho el rey del mundo, ya estábamos hablando de otra cosa. Entonces ya Pilato estaba defendiendo la causa del César, porque se creía que el César era el divino del mundo.
Eso era lo que se creían, eran el imperio poderoso del entonces. Entonces él le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Es el cumplimiento de la profecía de los judíos? Eso era lo que le estaba diciendo. Y es por eso que entonces Jesús le dijo, ¿lo preguntas por ti mismo? Es decir, en otras palabras, ¿me estás preguntando porque quieres saber el Evangelio? ¿Quieres conocer las profecías que anuncian acerca de mí? ¿O simplemente lo estás preguntando porque otros te lo han dicho de mí? Es decir, ¿o simplemente me estás preguntando por la acusación que están haciendo estos judíos contra mí diciendo que yo me quiero hacer rey para quitarlo al César? Y entonces, ¿qué le contestó Pilato? Pilato le contestó diciendo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La respuesta de Pilato deja entender todo. Mira, le dice, ¿acaso yo soy judío? Así que yo te estoy preguntando solamente porque según tus profecías tú dices que eres el rey. A mí poco me interesa, te voy avisando. Poco me interesa. Si tú eres el rey, me parece que eso deben de verlo entre ustedes y entre tú y ellos. Es cosa de ustedes. Pero ellos te han traído. Algo tienes que haber hecho, pues, para que te traigan. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Escúchame, Pilato. Mi reino no es de este mundo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Pilato, quiero que escuches una cosa. A ver, te voy a explicar el Evangelio. Para que no tengas ninguna preocupación de lo que ellos te están diciendo. ¿Ya? Ellos te están diciendo que yo me quiero hacer rey, ¿no es cierto? Y te están dando a entender que yo le quiero quitar el puesto al César. Pero te voy avisando, la forma en que yo hablo de ser rey en mi nación no es para el reinado de sentarme en un trono acá imperialista, dominando a los demás imperios y sometiéndolos. Jamás. No es ese mi reino. Así, el reino en mi nación se trata de que viene un personaje que es el Hijo de Dios y que ese Hijo de Dios establece en los corazones de los hombres el conocimiento que hace pertenecer al reino universal, que no es de este mundo, sino que viene desde el cielo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, le estaba predicando a Pilato. De una forma bien resumida, porque no había mucho que explicarle, ya que Pilato estaba en medio del fuego cruzado, en la coyuntura de la situación. Así que era fácil de que Pilato captara la idea. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús dejó en claro el asunto. Le dijo, mira Pilato, mi reino no tiene nada que ver con cosas pasajeras de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores ya estarían acá peleando en mi favor y no permitirían que me entreguen a los judíos para que me maten. Tenlo por cierto. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Es decir, estamos hablando en mi lenguaje. Estamos hablando ahora en el idioma judío. Yo para esto he nacido. Ahora estaba hablando la profecía. Para esto he nacido. Es decir, las profecías hablan de mí. Las profecías testifican de mí. Y yo para eso he venido. No he venido a otra cosa a la tierra. No tengo otra cosa que hacer. Para eso llegué. Para cumplir las profecías. Era simple. ¿Acaso era complejo lo que estaba diciendo? Ningún loco habla así. Esto era sabio. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, en las profecías está escrito que iba a llegar un rey. Y yo para eso he nacido. Tenía que llegar, así como Moisés nació para ser lo que fue, así yo he nacido para ser lo que soy. Nada más. No es ninguna cosa difícil de entender, no es tan complicado, es simple. Siguió diciendo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ajá, esto ya era más claro. Mira, yo he venido para eso. ¿Para qué? Para yo hablar todo lo que dicen las Escrituras. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Para yo hablar todo lo que dicen las Escrituras. Para dar testimonio de eso. Para que todos se den cuenta de que vengo a establecer la verdad en la tierra. Para eso estoy acá. Es como
aquel que terminó su carrera de teología. Oye, ¿tú para qué has estudiado teología? Para ser un pastor, dice él, ¿no? Y a ver, tú en ese momento, impostor. Oye, he estudiado 5 años. Ya me han dado mi título de pastor. Para eso estudié. Igualito estaba diciendo ahora Jesús. Estaba declarando el asunto con claridad. Yo nací para eso. Todos aquellos que llevaron el Evangelio, los grandes reformadores, Elena de White, Guillermo Miller, etc. Tú les preguntabas y tú les decías, ¿tú quién eres? Soy el mensajero del Señor. Ah, sí, tú eres un impostor. Bueno, eso dices tú, pero las Escrituras prueban que soy mensajero. ¿Por qué? Porque solo estoy hablando eso. Porque todo aquel que lee la Biblia y la predica y la lleva ya es un mensajero de ese libro, mensajero de Dios, mensajero del libro, mensajero de la Biblia, como le quieras llamar. Eso no es complicado de entender. El impostor es el que no quiere saber con la Biblia, es el que simple y llanamente quiere agarrar porciones de la Biblia, pero no quiere que la creas toda. Es así. Entonces Jesús estaba diciendo, yo vine para testificar acerca de la verdad, para hablar acerca de esta verdad. Mi trabajo es ese, eso me hace rey, eso me hace ser el rey de los judíos. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, es decir, todo aquel que estudió la verdad, rápido se va a dar cuenta de quién soy yo y me va a aceptar. La aceptación de mí como un rey no es la aceptación como del político, que todos tienen que ponerse en su favor tomando las armas si es posible y defendiendo su causa. En mi caso no. En mi caso todo lo que tienen que hacer es, si yo predico y enseño y ellos captan que eso es la verdad, me aceptan. Ya soy su rey. Es decir, yo no tuve que imponerme sobre ellos, no tuve que ponerme una corona, entre comillas como Napoleón, no tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque así no se es rey en mi forma de ser. En mi creencia, decía Jesús, la forma es que testifico por la verdad. Eso es todo, no es tan complicado. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Aquí estuvo muy cerca. Jesús había dado directamente el interés a Pilato. Ahora Pilato dijo, a ver. Por una verdad, tú dices que eres el rey de los judíos. ¿Cuál es esa verdad que me la puedes mencionar para yo también entender que eres un rey? Y voy a tener un buen argumento para decirle a esta gente que es envidiosa que tú eres el rey. Lamentablemente no escuchó toda la respuesta. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Esto era semejante a los espías, ¿se acuerdan en San Juan capítulo 7, no? Los espías dijeron, nunca ha hablado un hombre como este hombre. Y ahora también Pilato salió testificando, ya estaba predicando el hombre. Qué rápido, ¿no? Y dijo, no hallo ningún delito en este hombre. No veo mal. Acabo de conversar con el hombre. Es razonable. Lo que está diciendo es inteligente. Simplemente es un predicador del Evangelio. No le veo nada de malo. Sigue diciendo el texto. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Miren cómo lo dice la Escritura. Juan lo escribe así directo. O sea, este era un delincuente conocido. ¿Cómo podían defenderlo? Esto es increíble. Hay gente que sabe muy bien quiénes son los que llevan el Evangelio y quiénes no lo llevan, pero prefieren defender a los que no quieren saber nada con el escrito está, porque no les conviene. Y harían cualquier cosa por deshacerse de los que llevan el escrito. Y los que llevan el escrito solo están comunicando. Son comunicadores de la verdad. No están haciendo nada malo. Ellos, cuando van comunicando el Evangelio, no tienen que buscar conciliarse con nadie para que los acepten. No, señor. Ellos tienen una misión y la tienen que dar. Si alguien se les acerca y les dice, oye, por amor a la unidad, ya deja de decir, ya puede ser la verdad, pero cállate con prudencia nomás, pues. No. ¿Por qué? Yo no he venido a conciliar contigo. Estás mal. Nada tenemos que conciliar en absoluto. La verdad se comunica.
Tú no necesitas conciliarte con nadie. Tú dices la verdad porque es verdad. Y cuando la aceptan, recién concilian. No hay otra forma. Así que no te hagan creer el cuento cuando te digan, por amor a la unidad. Ese es el divisionista el que te lo está diciendo. Ese no le creas nada, ni lo que come. Mira, cómo te lo estoy diciendo con claridad. No le creas nada, porque ese que te habla de unidad, ese es el más divisionista de toda la tierra. Así de sencillo. No le creas. Así sea el máximo dirigente de tu iglesia. No le creas porque te está mintiendo. Porque la unidad solo se encuentra cuando se ciñe a lo que dice el libro. Más allá de eso no hay unidad. No existe unidad fuera del libro. Así de sencillo. Tus sentimientos de unidad ya puedes guardártelos porque no sirven para nada. En el cielo ni siquiera te van a aceptar con esa unidad porque no les interesa. Al cielo solo le interesa una unidad. ¿Cuál? La del escrito está. Fuera de la Biblia, Dios no cree en nada. Así de sencillo. Así llores, grites, ores todo el día, así hagas una cadena de oración mundial, no te la cree Dios, porque no le sirve para nada. ¿Sabes qué es lo único que le sirve a Dios? Que creas a su verdad. Fue claro Samuel cuando dijo, ¿se complace Dios en los sacrificios y holocaustos como en creer en la verdad, en su palabra? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Pilato cometió un tremendo error. Demostró una cobardía excesiva. Sabía muy bien Pilato que Jesús no había hecho nada. Estaba consciente. Nunca debió permitir que lo azotaran. Lo hizo para quedar bien con los demás y que les diera pena a Jesús azotado y dijeran que lo soltaran. Error. Nunca se puede hacer eso. Él sabía muy bien que si Jesús no era digno de culpa de nada, que si él lo había interrogado, era lo que él había entendido. Pilato se lanzó a los pies de los dirigentes judíos, de los que él sabía muy bien que eran malvados y perversos. Con eso, ¿saben qué dijo Pilato? Ustedes son más inteligentes. Yo lo he interrogado. Yo he visto que no tiene nada malo el hombre, pero si ustedes dicen que hay que matarlo, matémoslo. Pues entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque parece que ustedes tienen la razón. No tiene sentido. Absurdo. Ilógico. Fuera de serie. Y ahora quererse librar lavándose las manos y diciéndoles, mátenlo ustedes, entonces crucifíquenlo, no lo hacía ningún héroe. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Otra vez. Si no tenía delito, ¿cómo podía castigarlo? Ya había dado pasos demasiado hacia abajo Pilato. Se supone que no se puede tomar como culpable hasta que no se demuestre el mal de una persona, ni tocarlo, ni sentenciarlo, ni ajusticiarlo. Una persona es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad. Pilato demostraba ser un juez inservible. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Ahora, este Pilato, en lugar de decir eso, bien pudo haberles dicho, un momentito señores, ¿de qué lo vamos a crucificar? ¿Cuál es su delito? ¿Dónde está el delito? Pudo haberlos callado a todos, pero sabía muy bien que algo malo cargaba también él, y por eso, porque había la cola de paja, por eso tuvo miedo. Sabía muy bien que lo estaban acusando. Si tú no matas a este, no eres amigo del César. Sabía que había cometido irregularidades en la nación, y por eso tenía temor. Así que entonces solamente les dijo, ustedes creen que es culpable, ya, crucifíquenle ustedes. Yo no tengo nada que ver con él. Intentó librarse.
Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Bueno, acá Pilato ya tenía una buena salida. ¿Ah, sí? Pues entonces, si es su ley, no me molesten a mí, ni esperen un juicio de mí, porque es según su ley. Y eso sí, más bien les recuerdo una cosa: ustedes no pueden darle muerte a nadie. Según su ley debe morir, muy bien, vayan a ver lo que hacen, pero de Roma no hay permiso. Era sencillo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Fíjate ahora en esto: cuando ellos le dijeron: se ha dicho hijo de Dios, recién mostraron la acusación que le estaban haciendo ellos. Pilato entró a preguntarle a Jesús ahora quién era él, no porque tendría de qué acusarlo, no. Él entró a preguntarle porque lo que había visto y oído de Jesús lo había aterrorizado. No solo eso, sino el sueño de su mujer que le contó a Pilato: he tenido sueños con ese hombre justo, no tengas nada que ver con él, suéltalo. Había soñado claramente que Jesús era el Hijo de Dios, que era un ser divino. Había Jesús demostrado delante de Pilato claridad de ideas. Era suficiente como para que ahora se dieran cuenta de que no estaba frente a cualquiera. Y por eso, corriendo asustado, entró y le dijo: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Pero ahora Jesús ya no respondió. Él tenía las evidencias. Su conciencia le decía a Pilato con quién estaba tratando. Todo estaba claro. No había duda. Así que Jesús ya no le respondió. Si Jesús respondía, hubiera creado más duda en Pilato. Así que lo más sabio que hizo Jesús fue callar, para que la convicción se apoderara de Pilato con fuerza. Era su última oportunidad. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Es decir, contéstame, dime si eres el Hijo de Dios, dime si tú eres divino. ¿No sabes que yo tengo ahora mismo la autoridad? Si quiero te suelto, si quiero no. La misericordia de Jesús le hizo contestar esto más. Y esto lo tenía que llevar a la convicción total. Si no era esto, ya no era nada. Jesús entonces le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ahora Jesús estaba poniendo las cartas en la mesa para Pilato. Le había preguntado más antes: ¿eres tú el Hijo de Dios? Ahora Jesús estaba respondiendo: mira, Pilato, tú no podrías hacer nada contra mí si no te fuese dada la autoridad desde arriba. Así que por favor no te atribuyas nada. Tienes un superior en la tierra que se llama César, y hay un superior en el cielo que se llama Dios. Pero sí te voy a decir una cosa: el que a ti me ha entregado, ese es más culpable, porque él sabe lo que está haciendo. Porque estos judíos y los dirigentes sabían muy bien que Jesús estaba en lo correcto. En cuanto a ti, Pilato, solamente te puedo decir una cosa: ni aún lo que piensas hacer lo harías si no te fuera permitido desde el cielo. Así que piensa bien. Una vez más, Jesús estaba dando testimonio y estaba mostrándole a Pilato que él sí era el Hijo de Dios. Era suficiente para comprenderlo. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Acababa de quitarle por completo toda la autoridad a Pilato. Se le echó a tierra. Y le dijo a Pilato: Pilato, ¿sabes qué? Si en este momento yo hablara más, tú dejas de ser el gobernador. Ni el César te libra, ni al César lo libran. ¿Sabes por qué? Porque si yo te dejo en claro lo que te voy a decir, tú ni siquiera tienes autoridad en la tierra. Tú no eres nadie. Hay leyes que están sobre ti. Así que no te olvides
Tú no eres mandamás ni en tu nación. Tú solamente haces cumplir lo que ya se te ha dicho desde arriba. Aún el que me mandes a crucificar solo va a ser una orden que tú vas a cumplir. Así que no eres nada. No hagas que lo diga públicamente Pilato. Jesús podía muy bien haber dicho. Pudo haber dicho, ¿de dónde se atribuyen tanto? Son las leyes las que gobiernan. Ni Pilato, ni Anás, ni Caifás. Acá las leyes son las que tienen que determinar. Así que todos ellos solo son un ciudadano más. El poder no lo tienen los gobernantes, lo tiene el pueblo. Cada ciudadano, cada individuo es el poder. Sin ellos no existen los gobiernos. Así de simple. Son las leyes las únicas que mantienen el orden. Y el gobernante y la autoridad humana, cuando no está basada en esas leyes, en puras reglas demostradas, probadas y confirmadas, no tiene ninguna autoridad sobre otro hombre. Nadie manda sobre otro más de lo que el otro puede mandar sobre él. Así tenga todos los cargos de la tierra. Porque el cargo solo es para hacer cumplir las leyes y nunca pasarse de ellas, ni más ni menos. Porque si lo hace, el otro tiene derecho también a hacer lo mismo. Imagínate que la ley te dijera, hasta esta línea llegas. Y tú vienes y dices, como yo soy la autoridad, me paso una línea más. Entonces el otro te va a decir, ¿ah, sí? Tu autoridad llegó hasta la línea. Tú te pasas la línea, me paso yo también. Porque pasada esta línea, tú ya no eres nadie. Y aquí nos agarramos a golpes. ¿Te das cuenta? Fuera de las leyes, aquel que lleve el cargo ya no tiene cargo. ¿Por qué? Porque entonces, fuera de la ley, puede hacer lo que quiera con el otro. Y el otro jamás lo permitirá, porque el otro tiene igual de derechos que el que lleve el cargo. ¿Te das cuenta? Jesús pudo haber dicho eso. Y echaba abajo para siempre a Pilato y a todo su gobierno y a todo lo que tenía. Por eso Jesús en su gran misericordia simplemente le dijo, cuidado, si desde arriba no te has dado, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí. No te equivoques, Pilato. ¡Suficiente! ¿Sabes qué le dijo con eso a Pilato Jesús? Con eso Jesús le estaba diciendo a Pilato, ¿crees que soy el Hijo de Dios? Te voy a dar una razón para que lo creas. Y se la dio. No contestó sí soy, porque eso no le iba a servir. Ya lo había dicho varias veces y no se lo habían creído, lo vieron como un loco, fanático. Jesús ahora ya no dijo sí soy, ahora dio la prueba, la credencial de que Él era. Tremenda situación, más claro que el agua ¿dónde? Todo estaba transparente. Pero algo pasaba. Desde entonces, miren lo que dice ahora el verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. ¡Absurdo! Ellos estaban matando su creencia. En la creencia judía sí se podía ser rey porque las creencias lo declaraban, las profecías lo decían. Y negar eso era negar toda su creencia. Ellos echaron abajo toda su verdad. Negaron lo único que los hacía ser judíos, llamados pueblo de Dios. Si eran pueblo de Jehová, de Dios, era porque esperaban un rey, el Mesías. Si no esperaban ese Mesías, si no tenía que llegar ningún rey, absurdo, ¿te das cuenta? Porque las profecías decían, tiene que llegar un rey, pero ellos dijeron, solo César es el rey. O sea, negaron por completo su creencia, le echaron abajo. Hasta ese punto llegaron. Se mataron como nación. Estos echaron abajo toda la nación al decir eso. Y entonces, ¿qué sucedió? Y entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora de la sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Les estaba recordando, miren lo que estaba pasando. Pilato no estaba hablando de sentimiento, no lo estaba haciendo por molestar simplemente. Les estaba diciendo, miren el cumplimiento de su profecía.
Ustedes dicen que tenía que llegar alguien, por favor. Vean y digan qué delito tiene, para que sepamos por qué no puede ser. 1, si ustedes me muestran el delito, lo mando a su casa porque es un loco. 2, si ustedes no me muestran el delito, lo mando a su casa que vaya a seguir predicando, porque él sabe lo que está diciendo. O sea, Pilato, no piensas matarlo. No, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a matar? No se va a matar a un hombre porque dice que se cumple la profecía en él. Porque si no se cumple, no hay nada que hacer, es un loco. Pero si sí se cumple, entonces es el rey de los judíos. Por eso, ahí está su cumplimiento profético. Ustedes deciden, ¿qué hacemos con él? O sea, en otras palabras, la decisión que hagan ustedes ahorita acá va a ser todo su evangelio. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? No los estaba molestando, les estaba diciendo, al cumplimiento de su profecía, de que ustedes dicen que va a venir un rey, ¿lo voy a matar? O sea, ¿no vale su profecía? ¿No sirve lo que ustedes predican? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora Pilato les dijo, bueno, llévense a su profecía, quemen su libro, se acabó su religión, se acabó toda su creencia. Pueden irse, hagan lo que quieran. Allá ustedes, total es su creencia, no es la mía. Sin embargo, eso no lo libró a Pilato. Pilato había entendido bien claramente la verdad. Era un hombre que no era ningún tonto. Así se cumplieron las cosas. En nuestro próximo tema vamos a hablar de la crucifixión de Jesús y las irregularidades en todo el camino hasta el Calvario. Cómo se violó la ley al antojo todo ese tiempo. Sí, así fue. Y allí se demostró que la ley de Dios es la única ley justa, correcta y perfecta. Y que es por gusto, es indiscutible. Por eso nació el cristianismo, querido hermano. Por eso el cristianismo floreció. Porque en el principio, cuando Jesús había dejado todo esto, dejó en claro que todas las leyes que Dios había entregado a la nación judía son las únicas leyes que valen en toda la tierra. Por eso prevalecieron sobre las demás naciones. Lamentablemente, cuando pasaron las generaciones y dejaron la Biblia, ahí es donde la gente llegó a pensar que las leyes de la Biblia solo son para la iglesia, para el círculo religioso y nada más. Qué lamentable. Ya el mundo había sido emancipado del salvajismo, del imperialismo antiguo, de las naciones paganas. Lamentablemente el dejar la Biblia hace retroceder a esas barbaridades. Vamos a pedirle a Jesús en el día de hoy que nos ayude a atesorar sus palabras en nuestra mente y corazón y a reconocer su verdad porque es verdad. Este libro es la verdad. Este libro es Dios a través del Espíritu Santo entre nosotros. Así que depende de nosotros aceptar esa verdad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones para poder conducirnos en la vida diaria. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a tus hijos en el mundo entero. Bendice tu obra para que llegue al mundo y la luz, Señor, de tu verdad pueda transformar los corazones de la humanidad. Toca los corazones de aquellos, Señor, que puedan estar, aún como el Sanedrín, errados, engañados y equivocados, oponiéndose a tu verdad, para que si en alguna manera, Señor, algunos de ellos puedan recapacitar, puedan volverse a ti con todo su corazón y seguir, Señor, haciendo tu obra y cumpliendo tu misión. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos descubierto maravillas de su ley. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube con el último llamado divino. Estamos en el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y estamos también en Spotify con los audios y también de RC Noticiero. No te olvides, YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Que tengas un feliz y hermoso sábado. Amén.